Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, que el Señor los haya guardado, los haya librado hasta ahora pues, de esta situación y de esta peste pues, que estamos viviendo a nivel mundial. Le pido que por favor entonces incline su rostro y vamos a orar para que el Señor sea tomando control de este tiempo, para que sea un tiempo de bendición, de edificación, para que su bendita palabra sea ministrando nuestros corazones, sea transformando nuestra manera de pensar y de esa manera también cambie nuestra manera de vivir. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta hora, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad, por tanta misericordia que tú nos muestras día tras día, Señor. Gracias, Padre maravilloso, porque tú, Señor Dios, en este día, Padre, nos has dado la oportunidad de abrir nuestros ojos una vez más. Señor, nos has mostrado tu misericordia, nos has mostrado tu gracia, nos has mostrado tu favor, Señor Dios, en la persona de Cristo Jesús. Padre, oramos, Señor Dios, para que en este día, Señor Dios, tu semilla, Padre, que es tu palabra de fruto en nuestros corazones, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor Dios, que tu presencia gloriosa inunda nuestro ser, que tu presencia gloriosa inunda nuestra vida, Señor, y seamos renovados, seamos vivificados, Señor Dios, a través de ella, para la gloria, la honra y la alabanza de tu santo nombre, Señor. Te damos honor y te damos gloria solamente a ti. Gracias damos a ti, maravilloso Dios. Bueno, mi amigo que nos acompaña, mi hermano, en este día quiero que vamos a meditar la palabra del Señor bajo el título Venciendo la adversidad, ¿cierto? Sabemos que en estos momentos estamos viviendo tiempos de adversidad, tiempos donde seguramente de alguna manera tenemos que afrontar nuestros temores, nuestros miedos, donde de alguna manera tenemos que sobreponernos ante situaciones de dificultad, ¿cierto? Que han venido a nuestras vidas, digamos, de una forma que nosotros no estábamos esperándonos. Sin embargo, tenemos la confianza y tenemos la certeza de que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros, de que el Señor, aún en medio de esta situación tan difícil, no nos ha dejado ni no nos ha desamparado. La palabra del Señor nos lo dice claramente, que Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, quiero comenzar esta enseñanza con este versículo que muchas veces pasamos por alto, pero que es una realidad en la palabra del Señor, y está en Juan capítulo 16 versículo 33. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Volvámoslo a leer. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, una de las cosas claras que nos dejó Jesús es que en el mundo íbamos a tener aflicción, que iba a venir adversidad, que iba a venir dolor. O sea, no podemos pretender o no podemos pensar que por el hecho de ser cristianos nada malo nos va a pasar. La realidad es que los cristianos, al igual que cualquier mortal, vamos a sufrir, vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Aún nos vamos a poder enfermar, vamos a tener crisis económicas. Todo ese tipo de cosas pueden llegar, pueden tocar la puerta de nuestra vida. No significa que si en algún momento estamos atravesando por una situación difícil, entonces Dios no está con nosotros, o estamos en pecado, o estamos actuando mal. No necesariamente tiene que ser así. Tal vez Dios nos está enseñando algo, tal vez Dios nos está moviendo al arrepentimiento, tal vez Dios nos está moviendo a una búsqueda más intensa, pero no necesariamente quiere decir que estemos mal a causa de que estemos viviendo una situación difícil. Entonces, como creyentes tenemos que estar preparados para situaciones difíciles. Aún la palabra de Dios dice que nosotros tenemos un adversario, que es Satanás, y él está todo el tiempo buscando la manera de hacernos caer. Entonces, con más razón vamos a tener dificultades, situaciones difíciles, pero Dios tiene el control. Mire lo que dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ¿qué está queriendo decir el Señor Jesús con esas palabras? Que aún por encima de cualquier situación, aún por encima del infierno mismo, Él ya venció, Él ya ganó esa victoria por cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apropiarnos de esa victoria que Cristo ya ha ganado
y tener la confianza y la certeza de que por más dura que se torne la situación, la palabra de Dios nos lo promete en Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, muy bien. Vamos a mirar una serie de aspectos que nos pueden ayudar a vencer en la adversidad en estos momentos que estamos atravesando. Y el primer aspecto lo vamos a encontrar en 2 Corintios 4, versículos 7 al 9. Ahí el apóstol Pablo básicamente dice de esta manera, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y después empieza a hacer un contraste entre lo que es la realidad que se vive y lo que es la fe y lo que es la confianza en la victoria que Dios nos ha dado por medio de la persona de Cristo Jesús. De manera que si nosotros le preguntáramos a Pablo: ¿cómo estás?, su respuesta sería: recuerden que el apóstol Pablo fue una persona que atravesó muchos sufrimientos, que atravesó cárceles, que atravesó persecuciones, que atravesó azotes, enfermedades, traiciones. O sea, si alguien puede darnos un claro ejemplo de cómo vencer la adversidad, de cómo mantener el gozo aún en momentos difíciles, es justamente el apóstol Pablo. Porque Pablo fue un hombre que aún desde las cárceles daba consejos de fortaleza, daba consejos de perseverar, daba consejos de no desmayar. O sea, Pablo es un hombre bastante interesante que nos muestra la realidad de un Dios vivo. Entonces, como dice acá, aceptar la realidad con fe. No se trata de que nosotros neguemos lo que estamos viviendo, no se trata de que nosotros digamos simplemente: no, es que no pasa nada. La realidad hay que aceptarla. Hay que aceptar que hay dificultades, hay que aceptar que hay problemas, hay que aceptar que vivimos en una crisis en este momento. Sin embargo, Dios tiene el control. Entonces miremos qué decía Pablo. Lo primero decía que estamos atribulados en todo, que tenemos problemas, que nos sentimos abatidos, pero miren la respuesta: pero no estamos angustiados. ¿Por qué no estamos angustiados? Porque tenemos la esperanza en un Dios grande y un Dios poderoso. También decía Pablo: estamos en apuros, pero no estamos desesperados. O sea, mira que Pablo no negaba la realidad que él vivía, él no negaba los sufrimientos, él no negaba las persecuciones, él no negaba las enfermedades, las cárceles, él no las negaba. Pero por otro lado tenía una palabra de fe, por otro lado tenía la confianza de que Dios estaba obrando su perfecta voluntad en su vida y en los que estaban a su alrededor. Decía Pablo también: estamos perseguidos. Nos quieren matar, nos quieren destruir. Sin embargo, dice, pero no estamos desamparados. Dios nos está guardando. Como dice la palabra de Dios ahí en el Salmo: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. En ese pasaje que acabamos de leer está la bendición tripartita. Está por un lado la protección de Dios, por otro lado está la dignidad que Dios nos da, y por otro lado está Dios dándonos ánimo, dándonos fortaleza. Y tenemos por otro lado, dice, derribados. O sea, hemos caído, hemos tropezado, pero ¿qué pasa? Dice, pero no estamos destruidos. Entonces mira que, como les comentaba, Pablo era un hombre muy realista. Uno lo puede ver en todas sus cartas. Él no niega su situación, él no niega su enfermedad, él no niega tal vez su dolor, pero también reconoce que Dios está por encima de cualquier situación y circunstancia. Entonces yo los invito que el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta para poder vencer la adversidad es no negar la realidad. Tal vez a veces como creyentes queremos simplemente disfrazar la situación, o queremos simplemente a través de unas palabras pretender que las cosas no son como son. Y la Biblia nos dice que tenemos que aceptar la realidad, pero también tener esa confianza de que Dios puede obrar de una manera poderosa. Entonces ese sería el primer aspecto que tenemos que tener en cuenta para poder vencer nuestras adversidades. Ahora, ¿qué sucede si viene la ansiedad? Porque yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento hemos experimentado la ansiedad, y sobre todo ahora que estamos en estos encierros. Muy seguramente usted se ha sentido ansioso, hay momentos donde se siente desesperado,
Hay momentos donde de pronto se da cuenta de que no sé, le está faltando el alimento o alguna situación, y a través de eso entonces viene la ansiedad, viene la angustia al corazón. Entonces la palabra de Dios nos aconseja básicamente lo siguiente aquí en Filipenses 4 versículos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, sobre todo en estas circunstancias, es que si por alguna razón viene el afán y viene la ansiedad a nuestro corazón, entonces inmediatamente eso nos tiene que llevar a la oración. O sea, no nos quedemos simplemente estresados, no nos quedemos simplemente afanados, no nos quedemos simplemente ansiosos, sino que vayamos a Dios en oración, que Él es el único capaz de saciar todo vacío de nuestra alma, es el único capaz de traer orden a nuestro ser interior. Recordemos que nosotros cuando venimos delante del Señor estamos expuestos totalmente, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, y la mejor persona que puede aquietar, digamos, las tormentas en nuestro interior es el Señor. Y por otro lado, el Señor nos promete algo bien interesante, y es que la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Dios promete a aquellos que confían en Él, en medio de su ansiedad, en medio de su dolor, en medio de su angustia, Dios promete algo muy importante, y es la paz. O sea, Dios no promete de entrada que va a solucionar los problemas, porque Dios no es un Dios que se enfoca tanto en resolver los problemas externos para que estemos tranquilos. No, Dios primero quiere trabajar en el interior. Dios primero quiere que nosotros entendamos que a pesar de que el mundo se puede estar cayendo a nuestro alrededor, Él tiene el control de nuestras vidas y que nosotros podemos estar tranquilos en Él. Entonces el Señor promete paz. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo paz, yo puedo pensar claramente, yo puedo decidir claramente. Cuando estoy angustiado, cuando estoy desesperado, cuando estoy turbado, primero no voy a escuchar a Dios, y segundo, es probable que tome decisiones alocadas, decisiones que después me arrepienta de haberlas tomado. Entonces el Señor dice que Él guardará nuestros corazones y Él guardará nuestros pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Y no hay mejor lugar para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos que en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que Él es la roca inamovible, que Él es la roca que por encima de cualquier tormenta nunca se va a mover y nunca se va a destruir. Bueno, muy bien, entonces ya sabemos que cuando venga la ansiedad tenemos que ir delante del Señor para que traiga paz a nuestro corazón y poder vencer la adversidad. ¿Y qué sucede entonces si de pronto nos sentimos débiles? Porque en algún momento con seguridad nos vamos a sentir débiles, vamos a sentir desánimo. Entonces dice: la debilidad del hombre muestra la fortaleza de Dios. Si usted es creyente y usted ha tenido experiencias con Dios, se va a dar cuenta, usted me puede entender en esto que le voy a decir. Y es que cuando vemos nosotros los milagros, cuando nosotros vemos las maravillas del Señor, cuando Israel vio la gloria de Dios, justamente en momentos de debilidad. Cuando vio Israel que Dios abrió el mar rojo, justamente en momentos en los que ellos creían que ya no había nada que hacer, ¿cierto? Entonces, entre más débiles nos encontremos, más oportunidad hay, o más probabilidad hay de que Dios muestre su gran poder en la vida de cada uno de nosotros. Eso, por supuesto, si nosotros le creemos y ponemos nuestra confianza en Él. Porque de otra cosa estoy seguro, y es que la gran mayoría de veces no vemos el poder y la manifestación de la gloria de Dios simplemente porque no le creemos, simplemente porque no confiamos en que Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Y dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12, versículos 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces el apóstol Pablo tenía una situación muy peculiar, porque él, hablando a los corintios, él dice que tuvo una experiencia sobrenatural. El Señor le permitió de alguna manera estar en el tercer cielo, que es donde él habita. Y dice que él escucha en ese lugar palabras inefables que no les permitió al hombre expresar. Entonces, de alguna manera, el corazón de Pablo quería envanecerse, quería enorgullecerse por esa experiencia tan gloriosa que Dios le había permitido tener. Sin embargo, mire lo que dice en el versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca sobremanera. O sea, de alguna manera Dios había permitido ese aguijón en la carne de Pablo para que él se mantuviera humilde, para que no se le subieran los humos, para que no creyera que era mejor que los demás. Y con seguridad, si el Señor permite a nuestra vida situaciones de debilidad, situaciones complejas, lo hace con la intención de que nosotros pongamos nuevamente los pies en la tierra, para que nuestro orgullo no crezca y para que podamos seguir siendo humildes. Eso es una realidad para los creyentes y también es una realidad para cualquier ser humano. Con seguridad yo puedo decir que Dios, a través de esta pandemia, nos está enseñando de que nosotros los seres humanos, primero que todo, no éramos dioses, de que no somos tan grandes como creemos, de que por más de que queramos tener el control a través de la ciencia, la tecnología, hay muchas cosas que se nos salen de las manos. Y bueno, Dios nos está dando una lección de humildad. Y dice Pablo que él le rogaba al Señor que quitara eso de él. Sin embargo, mire lo que el Señor le respondió a Pablo, y le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo, ¿qué dice? Bueno, por tanto entonces me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo quiero enfatizar algo importante, y es que cuando la palabra de Dios dice, o Pablo dice en este pasaje, debilidades, no está haciendo referencia a pecado. Él está haciendo referencia a circunstancias de nuestra vida que se salen de nuestro control, que nosotros quisiéramos cambiar, pero que de alguna manera no podemos. Por ejemplo, cuando tenemos un hijo rebelde, desobediente. Por ejemplo, cuando atravesamos una crisis económica que no podemos controlar, una enfermedad incurable. Cosas de ese estilo son debilidades, cosas que de alguna manera nos quieren robar la paz. Sin embargo, son oportunidades perfectas para que Dios muestre su gran poder a través de nosotros. Es por eso lo que dice Pablo en el versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, decía Pablo, no importa que tenga que atravesar esos momentos tan difíciles, lo más importante es que voy a ver la gloria de Dios en mi vida. Lo más importante es que Cristo se va a perfeccionar en mí en medio de todas esas cosas. Entonces démosle gloria a Dios aún en medio de esas debilidades, aún en medio de esas cosas, porque de alguna manera esas cosas nos tienen cerca del Señor, nos tienen cerca de su presencia, y créame que es lo más importante que tenemos. Mucha gente en este momento tiene la ilusión de estar bien porque tiene dinero, porque tiene poder, pero está viviendo una falsa apariencia, porque un día el dinero va a desaparecer, la fama va a desaparecer, todo va a desaparecer, y usted y yo vamos a estar delante del Señor. Y créame que el dinero ni nada de eso va a ayudar. Lo que sí va a ayudar es tener un corazón contrito y humillado delante del Señor, porque a ese corazón Dios no lo desprecia. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, si se siente débil, entienda de que el Señor está orando, y déle la oportunidad de que lo fortalezca. La palabra de Dios dice que Él multiplica las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Y dice también que los jóvenes se fatigan y se cansan, flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas.
Dice que levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque serán como las águilas. Y las águilas tienen una característica bien especial, y es que cuando vienen las tormentas no salen corriendo como las demás aves, sino que las aves vuelan aún más alto por encima de las tormentas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que no huyamos, sino que volemos por encima de nuestras tormentas. Y si me siento solo, yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido solos. ¿Qué esperanza nos da Dios en medio de la soledad? ¿Qué esperanza nos da Dios si, por ejemplo, en nuestro corazón hay un vacío que pareciera que no se llena? ¿Cierto? Entonces, la palabra del Señor nos da básicamente dos grandes promesas que yo quiero compartir con ustedes, o dos grandes mandamientos. Entonces, la primera cosa es que recordemos que Dios nunca nos ha dejado solos, o nunca nos deja solos. Y si eso era una realidad antes en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento es una realidad mucho mayor, porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, o sea que el mismo Dios está habitando dentro de nosotros. O sea, no piense que Dios lo ha dejado solo, no piense que Dios lo ha abandonado, porque Él habita dentro de nosotros. Él está tan cercano que en cualquier momento, en cualquier situación lo podemos llamar y Él va a estar ahí para escucharnos. De manera que no tengamos temor, no nos sintamos solos, porque Él está ahí. La palabra de Dios, el Señor Jesús, cuando iba a ir al cielo después de haber resucitado, le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versículo 20, parte B, dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Resalte eso, todos los días. No quiere decir que Dios se va de vez en cuando o nos abandona algunas veces. No, Él siempre está con nosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. ¿Y qué va a pasar en el fin del mundo? Pues que Él va a venir en persona, Él va a venir a rescatarnos. O sea que virtualmente nunca estamos solos, siempre el Señor va a estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Entonces, una de las invitaciones que la Biblia nos hace es que llamemos al Señor en tanto está cercano, porque Él está cercano ahora a nosotros. Entonces aprovechemos ese tiempo. Si usted tal vez no le da la oportunidad al Señor de que Él tome el control, de que Él tome las riendas de su vida, este es el momento para que su vida se rinda a los pies de Él y pueda conocer a un Dios vivo, un Dios real y poderoso. Y dice también que recuerda que tenemos una familia en la fe. Nosotros tenemos una familia espiritual, esa familia es la iglesia. Y yo quiero enfatizar algo importante que mucha gente no entiende, y es que la iglesia no es el templo, la iglesia no es la edificación, la iglesia somos cada uno de nosotros. De manera que la iglesia no salió de vacaciones como algunos piensan. La iglesia, a pesar de que no se está reuniendo en un templo por cuestiones de salud, no quiere decir que la iglesia haya desaparecido. Por el contrario, la iglesia se ha multiplicado en cada hogar, en cada familia donde se invoca el nombre del Señor. Y como iglesia, pues, también tenemos la certeza de que tenemos hermanos, de que tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar a sobrellevar la carga. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Yo siempre he dicho que la vida cristiana plantea retos interesantes, plantea situaciones donde a veces nosotros solos no vamos a poder, que Dios está con nosotros, pero para eso Dios también nos ha provisto de una familia en la fe, una familia espiritual, para que entre todos nos apoyemos, para que oremos los unos por los otros, para que nos consolemos, para que nos extendamos la mano. Entonces, si usted se siente solo, si usted siente que le hace falta algo, recuerde que usted también tiene una familia en la fe. Recuerde que usted también tiene un pastor, tiene unos hermanos que están ahí, que si por alguna razón está atravesando un momento difícil, puede también llamarlos a ellos, puede también tocar la puerta de ellos, y que seguramente también va a encontrar una mano amiga, una oración que se va a levantar para fortalecerlo, una oración que se va a levantar para que el Señor le dé dirección, o también una ayuda
física, ¿cierto? Todo el Señor lo puede hacer a través de las personas. Y es lindo cuando nosotros oramos por una X situación. A mí me ha pasado todo el tiempo, situación que tal vez nadie sabe, pero llega algún hermano a suplir una X necesidad que nosotros tenemos, y nosotros vemos en esa persona una respuesta a Dios, que tal vez esa persona ni siquiera es consciente de lo que está haciendo, pero Dios está mostrando su gloria y su poder a través de ella. Entonces es maravilloso ver cómo Dios se glorifica en medio de todas esas circunstancias. Y por otro lado, tenemos que Dios tiene algo mejor para los que esperan en Él. Dios tiene algo mejor para los que esperan en Él. Es verdad que estamos atravesando momentos difíciles, pero si nosotros esperamos en Él, si nosotros confiamos en Él, Él nos ha prometido cosas maravillosas en la eternidad. Puede que no las veamos como las queramos en este mundo, pero en la eternidad el Señor ha preparado un plan que se sale de todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 8 versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo tenía algo muy claro, y era que él sabía que en esta tierra iba a atravesar un montón de situaciones difíciles. Pero para Pablo esas situaciones difíciles que había vivido o que tenía que vivir, las tenía por poco, porque él sabía que lo que el Señor tenía preparado para él en la eternidad superaba por mucho todas las cosas, digamos, difíciles que había atravesado aquí en la tierra. Entonces nuestra esperanza tiene que estar en los cielos. Nuestra esperanza no puede estar atada aquí a la tierra, porque nosotros estamos aquí de paso. Esto realmente es como el abrir y cerrar de ojos, pero un día vamos a estar delante del Señor. Un día vamos a vivir la verdadera vida, que es la eternidad. Y el asunto es cómo la queremos vivir. ¿Queremos tal vez vivir solamente una vida corta de placeres, de lujos, y luego pasar una eternidad lejos de Dios? ¿O queremos más bien tal vez anegarnos a nosotros mismos, tal vez, digamos, dejar que el Señor tome el control de nuestras vidas, pero pasar la eternidad con Él en gozo y en felicidad completa? Entonces la elección está en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que elegir, porque ya el Señor hizo su obra, ya el Señor mandó a su Hijo morir en la cruz, ya el Señor derramó su gracia, y solamente yo debo elegir qué camino quiero tomar. Sin embargo, yo por lo menos tengo la certeza, tengo la esperanza de que Dios tiene algo mucho mejor, más de lo que yo pueda pensar o imaginar, allá preparado en los cielos, en la gloria eterna. Entonces Dios siempre tiene algo mejor para los que esperan en Él, y los que esperan en Él nunca van a quedar avergonzados. Y finalmente, tenemos que en la vida y en la muerte somos del Señor. Yo no me quisiera enfermar, y yo no deseo que ninguno de ustedes se enferme, ni tampoco desearía morir, y tampoco desearía que nadie muriera. Sin embargo, la palabra del Señor nos promete algo maravilloso. Es que en la vida y en la muerte somos del Señor. O sea, yo en este momento vivo y le pertenezco al Señor, y si muero, todavía le pertenezco al Señor, porque Dios cuida de mí más allá de esta vida material. Aún en la eternidad Él va a tener cuidado siempre de mí. Y dice la palabra del Señor en Romanos 14 versículos 7 y 9: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, qué promesa maravillosa tenemos en el Señor, de que sea que estemos en el cuerpo o fuera del cuerpo, seguimos siendo del Señor. El Señor nos ha comprado con precio de sangre, nos ha liberado del pecado, nos ha hecho parte de su familia, nos ha dado herencia en los cielos con Cristo Jesús. ¿Qué más le podemos pedir? ¿Qué más podemos demandar del Señor si Él nos lo ha dado absolutamente todo? Nos ha dado perdón,
nos ha dado reconciliación, nos ha dado herencia, nos ha dado una familia. Todo lo ha dado el Señor por medio de la persona de Cristo. Podemos tener la plena seguridad de que el Señor está cuidando de nosotros aún más allá de la muerte. De manera que, mis hermanos y personas que me escuchan en este momento, podemos vencer la adversidad solamente si estamos pegados de la mano del Señor. El Señor Jesús fue muy enfático al decir que apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y también dice la palabra del Señor que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, que si Jehová no vela, en vano vela la guardia. O sea, en otras palabras, si nosotros seguimos ensañados en estar alejados del Señor, si nosotros queremos todavía seguir una vida sin Él y pretender que todas las cosas nos van a salir bien, estamos muy equivocados. Dejemos que el Señor tome el control, dejemos que el Señor sea el que reine en cada corazón y en cada una de nuestras vidas. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora damos gracias a ti, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. En esta hora, Señor Dios, oramos para que tu Santo Espíritu, Dios de los cielos, traiga, Señor, a nuestro corazón convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Padre, porque estamos atravesando momentos difíciles, momentos de adversidad, pero en ti podemos vencer. En ti podemos, Señor Dios, tenemos la victoria. Padre maravilloso, gracias, Señor Dios, porque nos has librado y nos librarás de muchos males, Señor. Gracias, Dios de los cielos, por cada persona que me oye, por cada persona, Señor, que está en este momento atribulada, que está en este momento angustiada, que está triste, Señor, que ya pueda experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que tu paz, Señor Dios, sea reinando en sus corazones, que sea vivificando su vida, Señor. Padre, por favor, en el nombre maravilloso de Jesús, renuévale, vivifícale, Señor, llénale, Dios Todopoderoso, de tu gran poder, de tu poderosa presencia. Padre, te lo suplico solamente a ti, Señor, Padre, porque solamente tú puedes obrar de formas maravillosas. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que día tras día, Señor Dios, sigamos asidos de tu mano, que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, Señor, y de esa manera comprobemos cuál sea tu voluntad agradable y perfecta. Señor, yo quiero bendecir a las personas que me escuchan en este momento, Padre maravilloso, atendiendo, Señor, a tu palabra. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer sobre ustedes su rostro y que ponga en ustedes su paz. El Señor bendiga su salida, su entrada, que bendiga la obra de sus manos, que bendiga sus familias y los guarde y los libre de todo mal. Amén. Dios les guarde a todos. Muchas gracias por atender.